Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Buenas tardes para todas, para todos. Iniciamos esta nueva jornada, este nuevo camino para escribir una nueva escena de la vida cotidiana en nuestro programa número 20 del 7 de agosto de 2025 dentro del ámbito de la 93.7 la Radio Umbime y para el 9 de agosto en la 90.3 Radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a toda la oyentada, la local a través de Radio Umbime y la oyentada de San Francisco del Monte de Oro. Tenemos que decir al iniciar este programa que otro estudio de la radio de acá de la Umbime tiene un nuevo nombre, una nueva designación. Lleva el nombre del licenciado Eduardo Marcelo Gargiulo, mi amigo Eduardo, que nos ha dejado el 6 de abril pasado. El lunes se hizo un homenaje, estuvo el rector, hubo varios estuvimos acompañando y el estudio de la radio del Umbime lleva su nombre y creo que está totalmente justificado por tanto que dio para esta Casa Altos Estudio, Cristian. Así que me parece una buena obra y destacable por parte de la rectoría. Sí, merecido homenaje para Eduardo. Nosotros siempre muy agradecidos porque Eduardo fue quien nos abrió la puerta. La Umbime nos anida, ahora podemos decir que es casi como una especie de alma mater, por así decirlo, sí. Pero el portero, el que nos abrió el lugar, fue en definitiva Eduardo, que acogió la propuesta de este programa. Para hablar del tema que nos convoca el día de hoy, Hoy creo que seguimos en la línea de temas fuertes en cuanto a las emocionalidades. Así que, ¿de qué se trata, Cristian? Tal cual, siempre hablamos de lo que sucede en la vida, ahora vamos a abordar lo que pasa en el lado B de esta moneda, que es la muerte, para decirlo en concreto. Por eso decimos que justamente hay temas que duelen y hay palabras que no alcanzan, pero aún así elegimos decir y escuchar. En este nuevo encuentro de escenas de la vida cotidiana vamos a hablar de algo que atraviesa con fuerza y que muchas veces se vive en soledad, en silencio y sin un nombre que lo contenga: la partida de un hijo o una hija. Hoy nos acompaña Anaí Arburúa, mamá de César. Su testimonio nos ayuda a poner en palabras ese dolor, pero también a descubrir los caminos que poco a poco permiten resignificar lo vivido y volver a encontrar sentido en lo cotidiano. Vamos a hablar de lo que ocurre hacia adentro de la familia, cómo viven mamá y papá esta ausencia, cómo la transitan de formas distintas. Vamos a detenernos también en el rol que cumplen los grupos de contención como Renacer, donde el dolor compartido se transforma en ayuda mutua, en palabra que sostiene. Y finalmente, intentaremos pensar juntos cómo se sigue, cómo la vida a pesar de todo encuentra maneras de abrirse paso. Este no es un programa sobre la muerte, es un programa sobre el amor que sigue, sobre los vínculos que persisten, sobre la memoria viva y sobre la necesidad, como sociedad, de no esconder el dolor, sino acompañarlo. La vida de quienes acompañaron hasta la partida debe continuar. Les invitamos a quedarse con nosotros, a escuchar, a sentir, a pensar, porque como siempre decimos en las escenas de la vida cotidiana, también se juega el sentido profundo de lo humano. Y recomendamos a toda la oyentada que se quede a escuchar este testimonio de Anaí, porque tiene para mí
un valor superlativo. Debo decir que me une un cierto parentesco con ella, un cierto no, bastante cercano, por eso la he elegido, y su apellido, Argurúa, vasca, vamos a ver que hace honor a esa sangre en cada una de sus respuestas. Y ahora pasando a otro tema, digamos, dentro del primer bloque, debemos recordar que en el programa 17, que dedicamos al extractivismo y a la vida cotidiana, tuvimos como entrevistada central a María Marengo, que es integrante de la Asamblea Maipucina por el Agua de la provincia de Mendoza. Durante esa charla nos había comentado que el 2 de agosto se realizaría una audiencia pública en la localidad de Uspallata, en función de que la minera San Jorge ya cuenta con la aprobación del Estado provincial para la explotación de cobre. El Estado y la empresa convocaron a la audiencia casi privada a 2.600 metros de altura, con una guardia especial y en terrenos ocupados por la minera San Jorge. Y ante ello, las distintas asambleas por el agua se autoconvocaron en Uspallata. Fue el sábado pasado. ¿Y qué hicimos nosotros? Le pedimos de nuevo a María Marengo que nos hiciera un resumen sobre lo ocurrido. Y esto que vamos a escuchar es lo que nos ha informado. Mi nombre es María, formo parte de la Asamblea Maipucina por el Agua de la provincia de Mendoza. Quería contarles que el sábado 2 de agosto tuvimos una verdadera jornada de democracia directa, de organización de los pueblos, de expresión de nuestra soberanía al elegir cómo queremos vivir en nuestro territorio. En la localidad de Uspallata, del departamento de Las Heras, quiere realizarse un proyecto megaminero metalífero en busca de cobre y oro en el Cerro San Jorge, comprometiendo las nacientes del río Mendoza, que abastece de agua a gran parte de la población de la provincia y del cual dependen también las industrias y la producción de alimentos. Es un proyecto que en nuestra provincia le venimos dando lucha desde antes del 2008, incluso el proyecto anterior fue rechazado en todas las instancias administrativas a las cuales se presentó y la población siempre le dijo que no a este proyecto. Aún así, y ahora con mucha más fuerza, insisten para llevarlo a la explotación y estamos en la instancia de evaluación del impacto ambiental. Como parte de esa instancia, el gobierno realiza la audiencia pública y lo hace en el territorio mismo de la minera, a más de 2.600 metros de altura, alejado del pueblo de Uspallata y de toda Mendoza, y en un terreno que claramente no es neutral, porque pertenece a los dueños de la propia empresa. Por eso, como organizaciones, como vecinos autoconvocados, decidimos hacer una propia audiencia pública popular legítima en el pueblo de Uspallata y con la población de Uspallata, y fue enorme, más de 2.500 asistentes. Se realizó trabajo con escribanos para poder certificar las participaciones, se le dio voz también y derecho a participar y decidir a los niños, a las infancias que estuvieran presentes y que quisieran también expresarse a través de mail, de videos y de otras formas de participación, porque aquí lo importante es poder decirle que no a este proyecto y que se escuchen las voces de todos aquellos que están en los territorios y que muchas veces están siendo amenazados, hostigados o tienen miedo de poder expresarse o no comprenden cómo poder hacerlo. Por eso se realizó esta instancia, la venimos organizando junto a las asambleas por el agua de la provincia y otras organizaciones también que han formado parte de este proyecto. Superó enormemente las expectativas que buscábamos. La cantidad de gente superó el predio que nos habían prestado y bueno, se pudo ver justamente el rechazo a este proyecto. El rechazo porque compromete un bien común muy importante para Mendoza, como lo es el agua, porque pone en riesgo otras actividades productivas que se vienen desarrollando en el distrito de Uspallata. Realmente es un proyecto que achica la matriz productiva, como toda actividad minera, metalífera, en los territorios en los cuales se desarrollan, porque desemplea, porque trae un montón de conflictividades en los pueblos, porque compromete la salud y la calidad de vida de la población. Y eso quedó claramente reflejado el sábado con las diferentes manifestaciones que fueron haciendo los concurrentes. Lo pudieron hacer vía oral, quienes se animaran, todo eso quedó grabado y certificado por escribano. También se pudo llenar un formulario en el cual dar las razones por las cuales se rechazaba este proyecto, a través de dibujos, de cartas y de un montón de expresiones más.
Queremos resaltar también que la audiencia estaba abierta para quienes estuvieran a favor del proyecto y quisieran expresarse. Fue una audiencia democrática y que la quisimos hacer segura principalmente, segura y en un territorio neutral. Así que bueno, queríamos comentarles eso. La lucha sigue porque de aprobarse, de darse la declaratoria de impacto ambiental, que es lo que esperamos que el gobierno va a hacer, la instancia siguiente es el paso por la legislatura de la provincia de Mendoza. Esto gracias a nuestra ley 7722 Guardiana del Agua, que obliga a que todos los proyectos metalíferos tengan que pasar por la aprobación legislativa. Así que la lucha sigue ahora organizando esto que se viene, esta instancia de audiencia con tal cantidad de participación. Fue un ejemplo de lo que podemos lograr como pueblo y como sociedad de Mendoza una vez más para defender el agua y la vida de todo nuestro territorio. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. Cristian, estuvimos escuchando una exposición más que clara de María sobre lo ocurrido en la audiencia del sábado en Uspallata. ¿Qué podemos agregar sobre lo que ya nos ha comunicado María? Bueno, primero que nada, todo el apoyo desde acá, de este humilde staff de Escenas de la Vida Cotidiana. Ellos están poniendo el cuerpo en una lucha que es de todos nosotros, aunque nosotros no estamos en Mendoza y no podemos estar poniendo el cuerpo ahí físicamente, igual acompañamos y hacemos el humilde aporte desde aquí y nos consideramos participantes de esa asamblea y consideramos que son compañeros y compañeras nuestras quienes están ahí. Y creo que lo que plantea esta asamblea en particular es la resignificación de lo que son los recursos naturales y cómo se defiende de una perspectiva netamente popular. O sea, es la gente, es el pueblo, el verdadero pueblo, no ese concepto ultra englobador, sino el verdadero pueblo, la gente trabajadora. Sin duda que debe haber campesinos ahí, gente muy comprometida con el medio ambiente, y por lo tanto, si te pones a pensar, es como una resignificación de lo que significa soberanía. Sería la verdadera soberanía, la real, porque estamos hablando en este particular de la defensa y el cuidado del recurso agua, que es un recurso vital para la vida, para los alimentos, para todo. Eso por un lado. Por otro lado, queda claro y se pone evidente el cinismo, ¿no?, de sectores del gobierno y de estas corporaciones mineras que hacen una pseudoasamblea a 2.600 metros, digamos, ultra tapada de seguridad, muy difícil de llegar, pero la hacen para cumplir en los papeles. Yo te lo complemento, acuerdo absolutamente lo que decís y con nuestra adhesión por parte de Escenas de la Vida Cotidiana a lo que se ha realizado. Y tenía como fotografía, tomo dos fotografías de esta semana. Una de ellas, la situación esta de la asamblea ahí en Uspallata, y otra, el veto que produjo el presidente de la Nación, Javier Milei, sobre las leyes, el aumento de los jubilados, que era una minucia de aumento, y también la protección para las discapacidades. En contraposición, en el tema este del agua y también de la minería, vos qué dijiste, el cinismo. Bueno, parece ser que a quienes representan los que nos representan. Esa es la pregunta central. Y están representando un poder instituido, un poder político y un poder económico. Es decir, el despegue que hay de la clase política respecto de ese pueblo que vos decís que se resignifica la cuestión de pueblo, cada vez el divorcio es mucho más grande. Y entonces creo que eso es el elemento central del que tenemos que partir y tenemos que derrotar. No podemos seguir teniendo los representantes que tenemos. Creo que ahí está claro el contraste, ¿no? Porque por un lado lo que dijo María fue una asamblea, una representación, una manifestación, diría yo, de la democracia directa. O sea, la gente que elige en forma directa y que toma acción y decisión sobre un recurso que es de todos nosotros. Y lo otro, ese cinismo, tiene que ver con esa cuestión de la representatividad, que claramente vemos que, bueno,
se postularán, habrá elecciones y todo lo que podemos decir que es una pantomima en definitiva. Y luego o se darán vueltas o simplemente manifestarán lo que siempre son, que es ni más ni menos que personajes que sirven a sus verdaderos dueños, ¿verdad? Que son en este caso, las megas mineras. Las multinacionales, ¿no? Vamos ya a un corte musical que también tiene una enorme significación. El viernes 1 de agosto se ha celebrado el Día de la Pachamama. Vale que nos detengamos un momento para refrescar conceptos sobre la Pacha. Los pueblos andinos celebran a la Pachamama, la Madre Tierra, para agradecerles por sus frutos y pedir por su protección y prosperidad, especialmente en el inicio de un nuevo ciclo agrícola. Es una forma de mantener una relación de reciprocidad con la naturaleza y asegurar el bienestar de la comunidad. La Pachamama es la deidad andina que representa la tierra, considerada una figura femenina proveedora de vida y de sustento. Agosto, nuestro mes, marca el inicio del ciclo agrícola, donde se siembran los cultivos y se celebra la Pachamama para pedir por las cosechas que sean abundantes y que haya una buena salud. La celebración es un acto de agradecimiento y de reciprocidad con la tierra, reconociendo su importancia en la vida de las comunidades andinas. La importancia cultural de todo esto es que la celebración de la Pachamama fortalece el vínculo entre las comunidades andinas y el entorno cultural. La tradición de la Pachamama se ha transmitido de generación en generación, manteniendo viva la cosmovisión andina. Y la celebración es un elemento clave de la identidad cultural de los pueblos andinos. Desde escenas de la vida cotidiana, nuestra ofrenda es un tema musical. El grupo Pachamama interpreta Madre Tierra, una apuesta que es solo musical con instrumentos andinos.
Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Programa tras programa venimos tratando determinadas problemáticas que nos envuelven en nuestra cotidianidad. Algunos más laxos, otros más profundos, no en su tratamiento, pero sí en el contenido, por la implicancia emocional que encierran. Hoy nos vamos a ocupar de un tema que a todos nos atraviesa, pero del que poco queremos ocuparnos o, cuando aparece, desviamos la charla para otro lado. Se trata de las partidas, pero no de cualquier partida. Hay una de ellas a la que aún no se le ha encontrado denominación, y es la partida de un hijo o de una hija. Para indagar un poco en esta realidad, hemos convocado a una mamá que ha experimentado la partida de su hijo y transita la vida sin su presencia fundamental. La lógica de vida nos ubica en que un hijo puede vivir sin mamá, sin papá, pero al revés es muy difícil imaginarlo y por eso estamos tratando este tema. Se trata de Anaí Arburúa, ella vive en Coronel Moldes, Córdoba. Hola Anaí, buenas tardes. Mil gracias por recibirnos y escribir esta escena de la vida cotidiana con un tema que resulta más que especial para todas y todos, ¿no? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad de dar a conocer algo que es tan profundo como la partida de un hijo, ¿no? Y te quiero felicitar por tu programa Escenas de la Vida Cotidiana. Como dice Sergio, soy Anaí Arburúa y mi esposo Jorge Curletti. Ambos contamos en nuestra vida con un ser especial, un ser que amamos tanto. Nuestro hijo es César, que siempre estuvo en contacto con nosotros. ¿Se podría usar una palabra que por ahí he escuchado, que está apapachado? ¿Puede ser la palabra? Sí, sí. Bueno, Apapacharse, sí. apapacharse, exactamente. Siempre trabajó con nosotros, estuvimos juntos por esas cosas de la vida, porque nosotros por ahí decimos, ¿y por qué a mí? Y yo me pregunto, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Es la partida de un hijo, ¿no? Bueno, César partió a los 46 años, una vida de mucho trabajo, buena persona, buen amigo, buen padre, buen hijo. La verdad que pasamos unos cuantos años de vida juntos inolvidables. Pero bueno, como yo decía, ¿por qué no a mí? Pasó que César se adelantó en el camino. Yo creo, porque soy muy creyente en Dios, que el Señor lo quiso a su lado. Por algo habrá sido, ¿no es cierto? Que por algo pasan las cosas. César entonces partió, como decía, con 46 años y ¿qué pasa? A nosotros, hablo también por Jorge, nuestra vida nos cambió fundamentalmente, pero hay que decir algo, que cada uno de nosotros, cada persona vive esta ausencia de diferente manera, porque con Jorge, muchos años de casado, nos conocimos jovencitos, yo lo viví de una forma y él lo vivió de otra. Comenzamos esto diciendo, ¿cómo lo hacemos? Y yo le digo a Jorge, tenemos que aceptar que la vida nos presentó esto, porque también otra cuestión de entender es que nosotros nacemos, vivimos y morimos, pero ¿quién acepta esto? Es difícil, ¿no? Es difícil. Así que yo le digo a Jorge, bueno, lo primero tenemos que aceptar, como dije al principio, que César partió, que fue un elegido, y nosotros ver qué podemos hacer por él, porque no nos podemos quedar llorando, tirados en una cama. Eso no sirve, porque yo creo que sigue esa relación tan íntima que tenemos con nuestros hijos, ¿no?
Y Totalmente. entonces yo digo, mira, hay que recordarlo con cosas que a él le hacían bien, como por ejemplo en la radio, porque nosotros trabajamos en la radio Sí, y también en digamos, la tele. digamos que ustedes tenían una radio o tienen una radio Sí, ahí en Coronel Moldes. Sos sí, comunicadora, Sergio, tuviste muchos años trabajando allí. así Y es. él trabajaba con ustedes en la radio y a su vez hacía imágenes, ¿no es cierto? Sí, también hacía programa de tele, de automovilismo y también hacía para un señor de Córdoba un programa muy interesante. Yo digo, tener una actitud positiva y demostrar, porque yo sé que ellos están permanentemente en contacto con nosotros, puede ser a través de un tema musical, puede ser a través de una mariposa, puede ser a través de un colibrí, puede ser a través, qué decirte en este momento, pero de tantas cosas, entonces yo digo, pensemos en que tenemos que poner la radio en movimiento de nuevo, que eso fue lo que hicimos a los 3 meses que faltó César. Pero Ujú, ante todo esto, te cuento algo, Sergio, que tengo una amiga muy, muy querida que se llama Griselda, y ujú. ella me acompañó mucho en esto también, por supuesto, la familia, pero ve por la tele un papá que perdió también 2 hijos, esto en un canal de Río Cuarto. Entonces ella habla, este señor me llama y ahí yo empiezo a tener contacto con un grupo que después te voy a contar, pero ahí yo es que tengo también ya otra mirada al hablar con este señor, Ujú, que no ujú. sé si vos tal vez lo conocés. Él es Aldo Ponce, muy conocido en Río Cuarto porque ha estado haciendo muchas cosas por los papás que hemos perdido hijos. Pero lo importante es pensar que nosotros podemos salir de esto tan triste que nos ha tocado. ¿Y cómo lo hacemos? Lo podemos hacer ayudando a otra persona que está pasando lo mismo que nosotros. ¿A Bueno, ustedes le tocó despedir a César en plena pandemia o ya había pasado la pandemia? Eso por un lado. ¿Y cómo empezaron a procesar todo el tema de esa ausencia? mira, estaba pasando la pandemia ya porque había sido la fecha de partida o la fecha de que él se adelantó el 30 de noviembre, que ya Ujú. habían comenzado a abrir un poco todo, ¿no? ¿Y cómo lo procesamos? Como te decía, en distintas formas, porque para mí era que César estaba y Ah, para Jorge completamente distinto. Por eso te digo que cada ¿sí? persona procesa esto de una manera diferente y por ahí no se puede dar una opinión, hace esto, hace aquello. Cada cual, ¿sabes lo que hace, Sergio? Lo que siente, lo que puede, Claro, porque a veces queremos hacer algo y no podemos, tal pero cual. siempre pensando que ellos están y por lo tanto tenemos que estar bien nosotros para que ellos también estén bien. Y a su vez decir otra cosa, que les dejó una descendencia. Ustedes tienen un nieto en este momento. Sí, tenemos un nieto maravilloso que se llama Simón y está acá al lado mío, te Ah, cuento que él es firme, nos acompaña, nos ayuda y hoy con la tecnología, que no estando César, que nos hacía todo, es Simón que nos hace las cosas. Así que está acá sentado al lado mío, está ayudando, está escuchando todo lo que estoy diciendo de su papá, que también, como decía, que fue un padre excelente. Y Simón es un nieto, que mira, y Simón es un nieto maravilloso. Y, Así que bueno, y- también tenemos y la pregunta obligada, a pesar de que sí, la presencia de él, ¿cómo lo toman ustedes la presencia de Simón? ¿Como una proyección de César o Simón es Simón y es nieto? sí, Simón, es nieto, pero es una proyección de César. Un mix de las dos cosas, ¿no? Justamente, vos lo dijiste, Sergio, es un todo para nosotros.
muy cariñoso. Siguen acompañados por un angelito, ¿no? Realmente. Vos me dijiste que te relacionaste con una persona de Río Cuarto que había vivido una experiencia similar a las de ustedes y sé que ustedes estuvieron con el Grupo Renacer. Te pregunto si esa persona era del Grupo Renacer y también preguntarte que me gustaría que expliques cómo es el objetivo de estos grupos, si son de autoayuda, si quién los coordina o si se coordinan entre ustedes, cuál es la función. Mi curiosidad es con esto de la digitalidad, si ahora los grupos se expanden como que no tienen una cuestión, una raigambre física, sino que hay una cuestión de unirse a través de los distintos medios digitales. Esa es la inquietud. Te cuento entonces que el papá que me había llamado, como te conté, pertenece hoy por hoy también al grupo Renacer. Y nosotros a los 13 días de la partida de César ya comenzamos a participar en las reuniones por Zoom que se hacían desde la ciudad de Río Cuarto. Ahí nosotros comenzamos, primero yo, después Jorge, importante porque vas escuchando qué le pasó a cada uno de los papás que integran el grupo Renacer. En este caso estoy hablando específicamente de Río Cuarto, porque hay muchísimos grupos Renacer en Argentina, en América y ahora ya en Europa también, Sergio. Así que, bueno, comenzamos con estas reuniones. Es un grupo de autoayuda o ayuda mutua. Todos somos iguales, acá no hay ninguna diferencia. Cuando se abre el Zoom, se lee una lectura, generalmente, y se da una devolución. Yo he estado en este grupo de Río Cuarto, leyendo las lecturas, haciendo devoluciones también. Después, cada papá que desea hablar sobre el tema que se leyó en ese día o sobre algo que le está pasando, ¿viste? Es muy amplio, es muy abierto. Cada cual puede opinar de lo que leímos, de lo que siente. No todos opinamos lo mismo, pero es muy lindo porque hay una sola cuestión por la que nos reunimos, que es que somos padres que enfrentamos la muerte de nuestros hijos. Y cada cual lo siente, lo procesa como puede, como cree que es lo mejor. No es fácil, pero bueno, hay que tener en cuenta que en estos grupos es importante el respeto hacia el otro papá, porque hay papás que creen en Dios, otros creen en el universo, otros en Buda, bueno, etcétera. Entonces yo puedo decir, sí, yo creo en Dios y el otro no, pero no tenemos que decirle no, no es así, al contrario, hay que allanar el camino. ¿Qué tipo de lectura hacen al iniciar la reunión? Me dijiste, nosotros hacemos distintos tipos de lectura. ¿Es una lectura, elección de cada quien? ¿Designan No. a uno o cómo es la cuestión? Se prepara una lectura referida a Renacer. O, por ejemplo, algún psicólogo que nos deja algún mensaje. Es como que la gente, los papás que estuvieron con estas personas, encontramos en el grupo Renacer lo mejor. Es una escuela de vida, en realidad, Sergio. Es una escuela de vida, porque te van contando y vos vas tomando esto, tomando aquello, y bueno, procesás todo como puedas, como los creas conveniente. Digamos que las personas que vivieron esa misma experiencia son las que mejor pueden interpretar Claro, lo que vos estás sintiendo o pensando o necesitando. exactamente. Es así, como vos lo estás diciendo. No todos vamos a tener la misma opinión, pero sí todos tenemos, como te decía, lo mismo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que todos perdimos a nuestros hijos y por eso estamos aquí, para ver si podemos dar una mano al hermano que sufre, al papá que sufre, ver cómo podemos juntos, en una reunión presencial que se hacen
anualmente, por ejemplo, en Villa Yardino, se hacen en Huerta Grande, y ahí nos juntamos papás de Argentina, de América y también de Europa, como te decía. Ah, Y ahí, son muy grandes sí, esos encuentros. sí. Y te digo que ahí es donde sentís en realidad el abrazo, ese abrazo que se necesita tanto Claro. de los papás, vivir nuestras experiencias con ellos, cada cual presenta alguna charla, cantan, por ahí presentan coreos y los demás la hacemos. Ujú, Y otra ujú. cosa importante, los talleres que se hacen, Sergio, en esas reuniones presenciales, que por supuesto que por Zoom no lo podés vivir. Claro. O sea que es muy distinto. Talleres sobre lecturas que se hacen de cómo podemos salir adelante de esta cuestión, Ujú. qué podemos hacer ante la situación tremenda que nos tocó vivir, porque no tiene nombre esto que nos tocó vivir, que nos toca ¿No? vivir, ¿verdad? ¿No? Después también de gente si cree o no en las señales, ¿viste? Y Ujú. cada cual expone lo que siente. Los grupos en los que participaste vos concretamente con esta gente de Río Cuarto, ¿son abiertos o son cerrados? ¿Qué quiero decir? Una vez que llegan, suponte a 15 papás, 10 papás, por decir algo, no sé cuántos lo integrarán, ¿se cierra y no entra más nadie? ¿O eso es abierto y es un discurrir permanente de ingreso y de salida de gente? Sí, es así, Sergio, Ujú. es abierto y bueno, y hay papás que siguen, otros que se van, otros que llegan. Y en el caso de ustedes, después que pasaron 3 años de la partida de César, vos ya vas teniendo otro tipo de necesidades y que el grupo te haga una devolución diferente respecto de aquel que recién empieza a caminar este trayecto. ¿Cómo repercute para ustedes ese ensamble de necesidades que son tan distintos? Porque vos ya hiciste un pequeño proceso de duelo mientras que el otro recién se inicia. ¿Eso cómo se compatibiliza? Y no es fácil porque estando en el grupo es como que, bueno, te interesa lo que se leyó. Cuando hay un papá muy nuevito, hay veces que no pueden hablar, entonces tienen la cámara apagada, hay algún papá con más antigüedad que le da una devolución, que le explica, que tiene que pensar que todo va a encaminarse, que es difícil lo que nos está pasando, este proceso. Y bueno, pero las lágrimas vos pensás que, y por ahí el llanto también, ¿no? Entonces, es como que yo vengo muy bien, y eso por ahí es como vos decías, ¿cómo haces para transitar eso? Y es difícil. Ujú. Entonces, está bueno seguir para acompañar, ¿no es cierto?, a estos papás. Pero por ahí llega un momento que decís, bueno, no voy a seguir con las reuniones por Zoom, pero te cuento, no sé si me estoy extendiendo mucho. Apunta a Bueno, eso la pregunta porque inclusive te daba pie, como vos antes de empezar la charla me habías comentado que en este momento no estabas en esas cuestiones de sí. Zoom y yo pensé, digo, bueno, en estas diferencias que hay en la experiencia vivida, ¿cómo lo vas procesando vos en este momento? Claro, porque también yo seguí con mamás principalmente de nuestra ciudad que han perdido hijos. Entonces ¿Ah? me puse en contacto con esas mamás y comencé a hablarles de lo que es renacer y no quisieron entrar en este grupo abierto. Entonces comencé con las lecturas que a mí me mandaban, con audios grabados de papás que iban realizando esta charla y se grababan y luego se mandaban a los grupos que teníamos. Entonces yo mandaba la lectura, mandaba los audios, estaba en contacto y tratando de ayudar a esos papás de alguna manera, porque aquí en Moldes, lamentablemente, el Grupo Renacer hace muchísimos años que se disolvió, no prosperó, entonces yo seguí con esa situación. Te digo que no todos los papás aceptaron, ¿eh? Así que Es bueno, que cada uno hace su propio proceso en todo esto, ¿no? claro, por eso te decía, todos sentimos de manera diferente, así que bueno,
Por eso, yo seguí así y hoy en día estoy mandando también, tengo una prima hermana que perdió una hija porque se adelantó en el camino también Laura, así que, y bueno, y algunas amigas que le estoy mandando, ¿viste? Ujú. Toda esta cuestión y no estoy desaparecida de los grupos, ¿eh? Sigo con los grupos, sigo con las lecturas, sigo mandando siempre mensajes, así que sigo. No estoy Claro. en las reuniones por Zoom, pero sigo con el grupo Renacer. Conectada, está bien. Y Conectada, justamente. en tu experiencia, Sí, las mamás lo viven de una manera y los papás de otra, por lo general, en cuestiones de género o se mezcla la cuestión de las vivencias. se mezcla la cuestión de las vivencias, Sergio. Sí, se mezcla. Es Bueno, así, la verdad. y digamos, para ir redondeando, ¿cuál es tu Sí. mensaje que darías para papás y mamás que estén transitando o que tengan que enfrentar la experiencia porque les tocó vivir tanto a vos como a Jorge? A ver, ¿qué decir? Que Porque hay permanezcan. también dos tipos de partida en los chicos jóvenes, y esto hay que decir lo que es. Alguna es Sí, súbita por accidente, súbita por lo que fuere, y otras que son a raíz de alguna enfermedad que se va extendiendo en el tiempo y son experiencias distintas también, ¿no? y también Sergio por decisión propia. Es Sí. importante, importante me refiero al número, a la cantidad de jóvenes que deciden su partida. Muchos, Acabas de muchos, introducir un tema que no lo tenía pensado. Realmente te lo agradezco sí, porque, y el otro día ya me advirtieron de esa cuestión, así que sí. fuerte. Y hoy en día yo creo que en la actualidad en todo orden, ¿no? No solamente lo que está sucediendo con el Grupo Renacer, pero hay mucho, bueno, Grupo Renacer, vamos, los papás del Grupo Renacer, pero quiero decir que es algo que sucede mucho en la sociedad, el Sí. tema de quitarse la vida, no solamente los jóvenes, ¿no? Ujú, Bueno, ¿qué decir? Que no se alejen del grupo Renacer, que ujú. no se alejen de un papá que ha perdido, que se ha adelantado su hijo, que lo acompañe, que estén juntos, que se puede ayudar al otro. También otra cosa que es importante que te quería decir, que muchos creen que el grupo Renacer es duelo, pero Ujú. no es duelo, no es duelo, porque no se elabora el duelo. El duelo tiene que ver con que nuestros hijos han trascendido. Entonces tenemos que pasar a buscar un sentido a esta tragedia, llamarlo tragedia o llamarlo a esto, y tratar de trascender, es la palabra, trascender esa situación, ese duelo, porque no podemos estar siempre vivenciando eso. Totalmente. Tenemos que ver que podemos, que tenemos, bueno, yo no tengo otros hijos con Jorge, pero tenemos este hermoso nieto, Ujú. pero entonces tenemos personas a quien nosotros podemos amar, a quien podemos enseñarle las cosas lindas de la vida, porque nosotros a pesar de esto, que digo que no es duelo, pero sí tenemos que tratar de que la partida de nuestros hijos no sea en vano, ¿te das cuenta? Nos podamos hacer algo por el otro, Claro. ayudar a otra persona, que puede ser alguien que no tiene nada que ver con decirte con la muerte, pero por ahí yo salgo a la calle y veo una persona mayor que no puede cruzar la calle o veo a un niño que necesita algo. Eso también es Claro. importante que sepan y que sepamos que son cosas buenas que podemos hacer porque perdimos un hijo, sí, pero podemos hacer otras cosas. Sí, además la Somos- vida continúa para ustedes como papá y mamá también. Exactamente. Fundamental. Como para cerrar, Anaí, ¿qué es Sí. César hoy para ustedes de la presencia simbólica de él? ¿Cómo lo definirías? ¿Se puede definir? Ay, qué difícil la pregunta, Sergio. Si podemos definir. Sí, yo te digo que César está. Te cuento algo que me sucedió a mí. Yo este año tuve dos operaciones, dos cirugías de cataratas.
Yo sentí, pero lo sentí que César estaba al lado mío. Yo le digo a Jorge, mira, sentí la presencia de César que me emocionó tanto porque yo estaba tan tranquila porque estaba él al lado mío. Yo personalmente siento eso, por ahí estoy mucho yo, que no es así, porque eso parece que fuera ego, pero no es ego. Es que yo sentí que César estuvo, César está todos los días, mañana cuando me levanto y a la noche cuando me acuesto, tengo un retrato hermoso de él, hablo con él, le cuento mis cosas, le pido cuestiones, he pedido antes y vos sabés que se cumplen, así que bueno, César está, va a estar siempre en nuestros corazones y está. Te digo, está, porque por ahí escuchamos un tema de rock, mirá el tema que le gustaba a César, o estamos almorzando, cenando con Simón y nos acordamos de cuando iba a pescar, que hacía el asado. ¿Qué era lo que hacía de asado? Tapa. Hacía tapa de asado, él se acuerda todo. O sea que sí, César está y va a seguir estando siempre con nosotros. Y con este angelito de la guarda que acabas de mencionar, te agradecemos muchísimo por haber tejido esta escena de la vida cotidiana que es bastante, bastante difícil. Y a vos, Bueno, Simón, abrazarte y agradecer toda la asistencia técnica y que sigas cuidando de los abuelos como los estás cuidando. Bueno, Sergio, la verdad que estoy emocionada. Estoy agradecida porque tal vez estas palabras sirvan para personas que han atravesado o que pueden atravesar lo que nos ha pasado a nosotros. Así que bueno, que sea algo positivo. Muchísimas gracias a vos, que siga este hermoso programa Escenas de la Vida Cotidiana, que es tan importante, ¿no? Todo lo que sucede. Un besote grande. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. Y bueno, ahora nos metemos como para analizar un poco a partir de las palabras de Anaí, qué nos ha dejado esta charla. A mí lo que me resonó es esta cuestión tan disruptiva de lo que es la muerte, ¿no? La otra punta del palo, si se quiere, a lo que sería la vida, un nacimiento. Dos momentos y hechos que verdaderamente modifican la cotidianidad toda. Son puntos de partida hacia adelante. Y por ahí, pensando un poquito en lo que planteaba Pichón, a mí me gusta abordarlo desde el concepto del caos, que es ese primer momento. Esto de, si hablamos de la muerte, lo que significa perder esa persona y perder lo que significaba ese universo con esa persona que ya no está. Y a partir de ahí entrar en esa especie de vaído que es el duelo, que es necesario, y que además Pichón dice que bueno, que también hay que estar atento para que no se transforme en una cuestión patológica. O sea, que hay que transitarlo, porque es parte de. En cierta forma es como adolecer hacia un nuevo nacimiento, hacia una nueva etapa de tu vida, teniendo en cuenta que por supuesto, o sea, esa persona que ya no está, y más si se trata de un hijo, por supuesto que uno lo va a recordar y lo va a anhelar y iremos a estar melancólicos eventualmente, me parece lo lógico y lo natural. Ahora, la vida es dinámica, como la cotidianidad, es dinámica, es todo el tiempo y no para, ¿verdad? Y por ahí lo interesante, lo que plantea Anaí en todo su discurso, es esto de decir, bueno, nos pasó, nos dolió y empezamos a resignificarlo y empezamos a crear proyectos. De hecho, Pichón tenía una frase que yo la vengo a descubrir ahora, que él decía,
la muerte está tan lejos como grande sea mi proyecto. Una forma de distanciarse de la muerte, del hecho luctuoso y pesado. Estoy por encima de... Exacto, es resignificar la vida desde su aspecto creativo, desde un proyecto. Y Anaí claramente, igual estableciendo ciertos paralelos con otras notas, otras entrevistas que hicimos, como por ejemplo la de María Emilia, la de Estela, ¿no? Es esto de decir, bueno, la situación ya está y me vuelvo a reconstruir, pero además hago de mi experiencia una escuela y brindo mis herramientas y brindo mi ser, mi cuerpo, mi voz, para que otros puedan resignificar la vida a partir de la pérdida. Y llevar en cuenta que eso llega después de una experiencia grupal. Exactamente. Bien, la observación, ¿sí? Es la clave. Es la reconstrucción con el otro. Es la resignificación desde y con el otro. Y además, a medida que ibas charlando, pensaba cómo en los sistemas en los cuales estamos inmersos nos meten en el individualismo tan exacerbado que esos dolores que tenemos son individuales. No tenemos derecho al compartir esa partida y darle un matiz distinto. Y en esto me viene un pensamiento que estuve leyendo hace poco. A Leckendorf es una persona que un antropólogo, sociólogo que estuvo trabajando con los tojolabales ahí en México, y ellos no tienen el concepto del yo, tienen un concepto, piensan siempre en nosotros, planifican en nosotros y resuelven las cosas con un nosotros. Inclusive cuando castigan dentro de la comunidad, castigan desde el nosotros. Y también en estas cuestiones de las partidas la hacen en conjunto. Entonces se vivencia de una manera distinta respecto de cómo nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, que nos guardamos en nuestro fuero más íntimo, que es individual. ¿Por qué? Porque hay una exacerbación del individualismo. Sí, y bueno, volviendo, haciendo la circularidad y hablando de colectivismo, ¿no? Lo interesante que plantea esto que vos decís y que también lo plantea su forma Anaí, es seguir considerando al otro trascendido, ¿viste? Porque ella dice, César está. Esa definición es muy fuerte. César está. La tengo acá. Exactamente. Y tiene que ver con una lógica de los pueblos originarios. Es otra concepción totalmente distinta de la muerte, sí, y totalmente de lo que nosotros culturalmente tenemos como... A nosotros nos resulta tan pesada la muerte que preferimos mirar para el otro lado, y es la que siempre está junto con la vida, ¿no? Lo que pasa es que en el caso nuestro nos hemos educado en esa dualidad donde el hombre domina la naturaleza, mientras que en las culturas originarias el hombre y la mujer son un elemento más dentro de esa naturaleza. Entonces, como no nos distinguimos, tenemos un estándar para avanzar sobre esos aspectos sin esa cuestión de dominación. Nosotros utilizamos la dominación para todo, la dominación para la naturaleza y la dominación entre los hombres y mujeres sobre otros hombres y mujeres. Exacto, y dominación va de la mano de posesión. Yo domino y poseo y domino. En este esquema que estamos hablando ahora es el trascender, yo voy a trascender y lo que yo haga va a ser para los que vengan después, ¿no? Que haciendo una conexión con lo que hablábamos, con lo que planteaba María Marengo, ¿no? Es esto de decir, bueno, no solo defendemos, en este caso particular, el agua por nosotros, por mí, que sí, yo también lo hago por mí, sino también por los que vienen. Es una perspectiva superadora y totalmente colectiva y opuesta, dialécticamente opuesta a lo que plantea, por ejemplo, esta lógica que vos decís de la dominación, de la posesión, el individualismo y en el caso de la Asamblea del Agua,
el control del recurso por parte de multinacionales. Muy buena esa hilación y ese tejido que has hecho entre las dos cosas. Yo, si me permitís, como siempre me escribo las cosas porque no tengo fluidez en el hablar, dado que es un tema muy especial y que tengo una relación muy especial, escribí algo entre lo emocional y lo analizado desde la psicología social, dedicado a Anaí, a Jorge y a toda la familia que los rodea. Yo la titulé a la columna "Cuando la ausencia se transforma en amor compartido". En la escritura de esta nueva escena de la vida cotidiana, compartimos el testimonio de Anaí Arburúa, mamá de César, un joven que partió. En sus palabras, la pérdida de un hijo se expresa con una serenidad que conmueve y con una profundidad que nos interpela. Porque no se trata solo del dolor, sino también del modo como ese dolor se transforma, se resignifica y por momentos se comparte. Anaí dice con claridad: cada uno de nosotros vive esta ausencia de diferente manera. No hay manual, no hay simetrías en el modo de sentir. Ella lo vivió de una forma, Jorge, su esposo, de otra. Mamá, papá, familia, cada uno hace lo que puede, con lo que tiene, con lo que siente. La vida, dice ella, nos ha presentado esto. No hay fórmulas, hay presencia y también muchas veces silencio. Y aún así, con todo el peso de la ausencia, emerge el deseo de vivir y de construir algo con sentido. Desde la psicología social entendemos que frente a toda situación límite, como la muerte de un ser amado, las personas se reconfiguran en su modo de estar en el mundo. Se transforma el vínculo con los otros, con uno mismo y con lo que vendrá. Anaí dice una frase que nos hace detener. Simón, es nieto, pero es una proyección de César. Es un todo para nosotros. Ahí, en esa vivencia, no hay una sustitución, hay una continuidad simbólica, algo de lo que vos hiciste referencia. La vida que sigue no anula el dolor, pero le da una forma. Y Simón es nieto, sí, pero también es un punto de reencuentro. Es hilo invisible que une generaciones. Es una vida expandida. En ese proceso de resignificación, los grupos de contención ocupan un lugar fundamental. En el grupo Renacer todos somos iguales, no hay diferencias, dice Anaí. No hay jerarquías ni discursos de expertos que estén dominando. Hay una experiencia compartida, hay una escucha genuina. Es un grupo de ayuda mutua, pero también una escuela de vida. ¿Se enseña desde el dolor? Sí, pero también desde la esperanza activa, desde el proyecto que nace después del quiebre. No se trata, como muchos creen, solo de transitar un duelo. El objetivo es mucho más profundo, dar sentido, trascender, pasar de lo que está vacío a dar, del encierro a lo que es la circulación de la palabra. Y entonces ahí lo más difícil comienza a abrirse como una posibilidad, ayudar a otro. Tenemos personas a quienes amar, a quienes enseñar las cosas lindas de la vida, nos recuerda. Y agrega, tenemos que tratar que la partida de nuestro hijo no sea en vano. La tragedia personal se convierte poco a poco en abrazo que contiene, en manos que se tienden, y nace ahí un nuevo proyecto de vida, en definitiva. No alcanza solo con el sostén entre quienes han vivido lo mismo. También hace falta una sociedad que no le dé la espalda al dolor, que no silencie lo innombrable, que no oculte lo que es inevitable. Porque, y esto es fundamental, la muerte forma parte de la vida. Y si la escondemos, si la retiramos de nuestras conversaciones, vamos a empobrecer la trama de sentido que le da estructura a la existencia humana. Y Anaí nos deja una imagen que vale más que 1000 palabras. César está, va a estar siempre en nuestros corazones. Lo siente en el colibrí, en una canción, en el calor de su nieto, y sobre todo lo siente cuando ayuda a otros a vivir, incluso cuando han vivido la misma experiencia. Quizá de eso se trate este tránsito, de asumir lo irremediable sin resignarse, de no negar la muerte, sino de integrarla como parte de la vida, y de descubrir que, aún en medio del dolor más profundo, es posible volver a amar, a tender la mano y a dar continuidad a la aventura de vivir. Muy, muy hermoso lo que escribiste.
Y mientras te estaba escuchando, recuerdo que Anaí en un momento dado dice, en esto de decir, bueno, abrirse, ¿no? Y de repente tender afecto al otro, que puede ser, ella decía, ayudar a una persona mayor a cruzar la calle. Tan simple como eso. Exactamente. Eso solo ya es suficiente para resignificar la vida y darle valor a la existencia de ese hijo, en el caso de Anaí, o esa persona X que amamos y que ya no está. Tenemos 3 casos de los cuales nos hemos ocupado. Con María Emilia Ruiz, respecto de la discapacidad, con Estela, sobre la cuestión del autismo, y ahora sobre la partida de un hijo. Quizás haya un entrelazamiento entre estos casos y bueno, vamos a ver si podemos elaborar algo para la próxima reunión cuando estemos escribiendo una nueva escena de la vida cotidiana. Por mi parte, digo buenas tardes y nos vemos la semana que viene, Cristian. Nos vemos la semana que viene. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social. Unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo en la casa común.